pacientes con VIH de DLBCL de alto riesgo, yo prefiero agregar el EPOC. Ahora vamos a hablar del linfoma de células B mediastinal. Estos son datos publicados hace varios años que analizan R-CHOP en linfoma mediastinal primario. Vemos que esta población es bastante joven, mediana de 30 a 40 años, con enfermedad de etapa limitada, y la sobrevida libre de progresión fue de solo 60%. De hecho, pueden ver deserción temprana en esta curva, que llega como al 20% de tasas de falla precoces con R-CHOP, sobre todo por enfermedad primariamente refractaria en R-CHOP. Esto reflejó lo que ya se había visto en la era pre-rituximab, cuando CHOP solo parecía que era inferior a otros esquemas como VCAP-B. Así que vamos a comparar esto con datos prospectivos que se recabaron del Instituto Nacional de Cáncer utilizando EPOC-R, DA-EPOC-R con terapia de radiación. Lo que vemos aquí es que la sobrevida libre de progresión ahora era de 90%, con una sobrevida global de más de 90% para EPOC-R, ajustada para la dosis en una gran población de pacientes. Y les coloco aquí esta tabla para comparar las dos poblaciones. Tenemos la misma mediana de edad en nuestros estudios, con una proporción parecida de pacientes en etapa avanzada y una proporción también de pacientes con gran volumen. Ahora, la enfermedad de volumen limitado, bueno, la mayoría recibieron radioterapia, 77%, versus que solamente 2 pacientes de la serie del NCI requirieron de radioterapia al final. Esto sugiere entonces que se superó la resistencia a la radiación con R-CHOP y se eliminó esta necesidad de la radioterapia en la mayoría de los pacientes. En una enfermedad que afecta a jóvenes, a menudo mujeres, evitar la radiación mediastinal y por lo tanto la radiación de mama es muy importante cuando se piensa en el riesgo de malignidad de largo plazo. Este artículo se validó muy apropiadamente por parte del doctor Evoni y colegas en una subpoblación de sus pacientes tratados en Stanford. En base a estos datos y a nuestros datos retrospectivos, yo les sugeriría que EPOC-R sin terapia de radiación debiera de utilizarse óptimamente para pacientes con linfoma de células grandes mediastinal primario. Ahora, ¿qué pasa con los ganglios? Bueno, sabemos que la mayoría de los sistemas no penetran la barrera hematoencefálica y por lo tanto no es un buen tratamiento. El metotrexate se ha utilizado y recientemente metotrexate combinado con citarabina resulta superior a metotrexate solo, pero cuando se le da seguimiento con terapia de consolidación a todo el cerebro. Pero la terapia simple ha tenido riesgo de largo plazo. La quimioterapia ha ido surgiendo como competidor sin mayores defectos cognitivos. Este estudio aleatorizado grande por parte del grupo de estudio de linfoma extranodal tiene 2 aleatorizaciones. Primero ven la terapia de inducción con metotrexate y citarabina, que es la regla de oro. Después le añaden rituximab a metotrexate y citarabina, y después rituximab y tiotepa a metotrexate y ara-C, con un esquema que llaman matriz o matrix. Los pacientes que se sometieron a inducción con estas 3, si progresaban, pasaban a radioterapia. Si estaban en remisión, se sometían a una segunda aleatorización, y esta segunda aleatorización era a radiación de todo el cerebro con consolidación o a quimioterapia de alta dosis con trasplante autólogo de células madre para resolver la pregunta. Los datos del esquema de inducción se publicaron recientemente en el último año, y aquí pueden observar que rituximab, metotrexate, citarabina y tiotepa tuvieron una sobrevida libre de progresión mayor en comparación con los otros 2 esquemas. Y yo diría que son el nuevo estándar de atención para pacientes con linfoma de células grandes primarias del sistema nervioso central primario. Después vemos la aleatorización que se presentó en la última reunión de la ASH. Vemos la sobrevida libre de progresión, que es de 76% en ambos brazos, o sea que no hubo diferencia en la tasa de éxito entre esos 2 brazos. Sin embargo, los pacientes que recibieron radioterapia tuvieron mucha mayor toxicidad neural, lo cual sugirió que esta terapia era tan efectiva y igualmente menos tóxica, lo cual la hace mejor.
Después, en la siguiente reunión de ASH, se hizo la misma pregunta. Aquí se dio a todas las pacientes terapia de inducción y se les aleatorizó ya sea a radiación o a quimioterapia de alta dosis con consolidación. Podemos ver que el grupo de radiación de todo el cerebro está de la izquierda, el grupo de alta dosis en la derecha, y también aquí vemos que a estos pacientes les va mejor con una sobrevida libre de progresión de 87% versus solo 67% versus solamente 63% en el grupo de radiación de cerebro completo. La terapia de alta dosis resulta ser segura y podría ser significativamente mejor. Entonces, ahora el estándar de atención sería el esquema de matriz de cuatro fármacos, seguido de radioterapia con consolidación para pacientes jóvenes y sanos para someterse a este abordaje. Ahora, con respecto al linfoma del sistema nervioso central, vemos los tipos de células B activadas que son candidatos para ibrutinib y talidomida. Datos recientes nos indican que están enriquecidos para amplificaciones PDL1 y PDL2, que los puede hacer sensibles a la inhibición del punto de control con los inhibidores de PD1. Muchos datos de la reunión reciente de ASH sugieren que esto puede ser cierto. Un estudio de lenalidomida con rituximab, 47% con respondedores, vemos bastante buen nivel, y con 40 y tantos que fueron respondedores completos que entraron en remisión. Vemos aquí un estudio pequeño de 20 pacientes y 75% de tasa de respuesta con un 50% de respuesta completa. Ibrutinib en monoterapia para linfoma sin sistema nervioso central con recaída. Vemos aquí un reporte de 5 pacientes publicado en Blood, 5 pacientes con linfoma de sistema nervioso central primario con recaída, todos ellos con respuesta, 4 de ellos respuestas completas a nivolumab, inhibidor de PD1, que tiene como blanco a PD1. Esto creo que nos dice que todavía queda cabida para gran entusiasmo sobre cómo integrar estos nuevos agentes a la terapia. Quiero concluir ahora hablándoles de los linfomas que fueron clasificados de acuerdo a la clasificación de 2008, ya sea como linfoma de células grandes difusas o el nombre difícil, que es linfoma de células B no clasificable, con características del linfoma de Burkitt. En el 2016 se actualizó diciendo que ahora es linfoma de doble hit, o es decir, de grado alto de célula B con rearreglo de MCY. Y si tenemos los 3 arreglos, les llamamos linfoma de triple hit. Esto constituye entre 3 y 10% de todos los linfomas células B grandes, pero se enriqueció la categoría de los no clasificables. Habitualmente ocurren como enfermedades de novo, pero más o menos la cuarta parte de ellos va a ocurrir como transformaciones del linfoma folicular, con algunas translocaciones. Normalmente son de cadena ligera o sin translocación. Al igual, a diferencia del linfoma de Burkitt, cuando se tiene una translocación, el linfoma de doble hit y de triple hit siempre tienen esta genómica de doble hit en un ámbito de un cariotipo más complejo que sugiere mayor complejidad genómica. Casi siempre estos son del tipo GCB, sobre todo cuando tienen las translocaciones MYC-BCL2. Algunos de ellos pueden ser de tipo GCB, pero la gran mayoría, o sea, algunos pueden ser de tipo ABC, pero la mayoría de ellos son del tipo GCB. Si pensamos en las características clínicas, estas son enfermedades típicamente de alto riesgo. Y aquí un resumen de varios análisis retrospectivos que dicen que todos estos pacientes se manifiestan en etapa alta con una calificación de IPI muy alta, con afección de médula ósea elevada y alta edad. Muchos de ellos pueden tener enfermedad leucémica circulante que rara vez vemos en el linfoma de células B difuso. También vemos alta tasa de involucro del sistema nervioso central, ya sea diagnosticada o con recurrencia, diagnosticada primariamente. Estos son los resultados actuales. Se toma de un estudio grande, retrospectivo de más de 300 pacientes. Yo lo ayudé a dirigir. Se publicó en
Blood hace varios años y muestra que la sobrevida libre de progresión es como de 40% y la sobrevida global es de 50%. Esto es importante porque reconoce que no todos los pacientes les va a ir mal con linfoma de doble hit. La mayoría de los pacientes, claro, no son curativos. Hicimos un estudio de múltiples variables para buscar predictores del resultado y encontramos que aquellos pacientes con fase leucémica circulante les va peor y con LDH 3 veces más grande que la normal o presencia de afección sistema nervioso central son todos malos marcadores. Ahora, se puede identificar también grupos de riesgo relativo bajo con una tasa de curación de más de 90%, pero por desgracia esto es una muy pequeña proporción de los pacientes con doble hit, linfoma de doble hit. Si se tienen dos de estos tres factores, un factor de riesgo tiene una tasa de curación del 50%, los pacientes con dos o más de estos factores de riesgo tienen una tasa de curación de 30 a 25%. Y esto estratifica a los pacientes mejor que lo que muestra la IPI actual del lado derecho. Ahora, ¿cómo es que la intensidad del tratamiento intenso se lleva a cabo en este subconjunto? En nuestro análisis de múltiples centros vimos diferentes tratamientos que recibe la gente. Lo que encontramos es que aquellos pacientes que reciben un esquema de inducción intensa les va mejor que a los que reciben R-CHOP solo. Aquellos incluían EPOC-R, R-CODOX, entre otros esquemas. No hay diferencias en el análisis, pero los agrupamos como terapia intensiva y pueden ver en el panel de abajo